lacrimógeno y balas de goma para reprimir a una turba de maestros que participaban de una protesta en inmediaciones del Centro Cívico de Curitiba, en el estado de Paraná. Los sindicatos de profesores universitarios de educación primaria y secundaria estaban concentrados desde el lunes cerca del edificio de la Asamblea Legislativa de Curitiba para impedir se apruebe un paquete de ajuste fiscal impulsado por el gobernador Beto Richa, que implementaría cambios en el sistema de pensiones de los profesores de la red estatal a fin de ahorrar 1.700 millones de reales. Según estimaciones de los sindicatos, unas 20.000 personas participaron de las protestas. A raíz de las mismas, más de 200 personas resultaron heridas, 45 de las cuales tuvieron que ser evacuadas de urgencia a diferentes hospitales de la localidad. El Departamento de Seguridad Pública detuvo a 7 personas por su participación directa en los ataques contra la autoridad, mientras que para el Ejecutivo de Paraná, el movimiento insurgente Black Bloc, conformada por jóvenes encapuchados, serían los reales causantes de estos disturbios y de instigar la quema de cajeros y las peleas con la policía. En otros estados del Brasil, como Sao Paulo, Pernambuco y Santa Catarina, se repitieron estas movilizaciones de profesores por las mismas razones. Muy bien, además de las protestas pues de los ciudadanos, ahora se suman pues los maestros. Tú sabes que siempre los profesores es un sector pues que pide pues de aumento salarial y una serie pues de beneficios que depende del gobierno, ¿no? Yo creo que ese es un sector muy fuerte en Brasil. Sí, hay que señalar algo, que esta marcha y la represión no se ha dado por parte de las fuerzas del gobierno, digamos, sino básicamente del gobierno federal de Paraná. Acordémonos que Brasil es un estado federado, entonces está formado por estados y cada uno tiene sus propias autonomías. Y aquellos están discutiendo pues una norma que iba a salir o que fue aprobada finalmente en la Asamblea Legislativa del estado de Paraná. Entonces, si bien no estamos frente a una acción del gobierno o que podemos nosotros acusar al gobierno Rousseff de esta represión, creo que la opinión pública brasileña está muy sensible frente a cualquier acto de represión de protestas. Acordémonos que Brasil ha vivido en los últimos 2 años protestas muy importantes contra el gobierno. Entonces, cuando ven que gobiernos regionales tienen la capacidad de reprimir, comienzan a pensar qué puede pasar en protestas nacionales. Felizmente, Rousseff se ha comportado de manera muy responsable y ya más bien ha permitido las marchas, ya ha retrocedido con la fuerza pública, con la represión, digamos, y eso es muy positivo en el caso de Brasil, las marchas, pero en este caso que es básicamente concentrado en el estado de Paraná, hay que tenerlo en cuenta y creo que Rousseff debería tomar algún tipo de acción o medida, además porque en este caso concreto, el gobernador, y esto es lo más interesante dentro de la política brasileña, no es del partido de Rousseff, sino del partido de Cardoso, es del partido de la socialdemocracia brasileña, entonces del partido opositor, lo cual obviamente debería generar en Rousseff algún tipo de acción frente a lo que ella pues ha protegido, y es básicamente la libertad de las personas de expresarse públicamente. Muy bien, ahora vamos a hablar, Oscar, de México. El incremento de casos de feminicidio en ese país pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto. Diversas ONGs han convocado a varias movilizaciones. En México se cometen 2 veces más asesinatos de mujeres que en el resto del mundo. Una triste y cruda realidad que pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, que se niega a reconocer estas cifras. Representantes de organizaciones sociales informaron del estado de emergencia nacional por el incremento de homicidios y desaparición de mujeres. Si bien el Estado había implementado la alerta de violencia de género, un mecanismo de protección diseñado para prevenir la violencia hacia la mujer mediante estrategias de seguridad, los activistas en defensa de los derechos de las mujeres consideran que no hay un marco legal adecuado como para que se pueda prevenir y castigar a los autores de estos crímenes. Varias ONG han convocado movilizaciones y han denunciado que la respuesta omisa del Estado ante esta problemática ha hecho que la solicitud de aplicación de la mencionada alerta de género fuera desatendida en 11 estados, lo que se considera como una forma de discriminación y tiende a invisibilizar la problemática. Tan solo en el Estado de México se ha registrado un incremento en el hallazgo de cuerpos mutilados, arrojados a ríos o la desaparición de mujeres en rutas de transporte público. Es más, entre los años 2012 y 2013 habrían victimado a más de 3.000 mujeres, cifra oficial de la que solo 613 casos fueron atendidos, según el Observatorio Nacional de México, que además denunció falta de documentación. Al parecer, los gobiernos locales, estatales y federales niegan el estado de alerta y el riesgo
riesgo en que viven las mujeres para no afectar así la imagen de sus gobiernos y evitar críticas de la opinión pública. Muy bien, pues ya es bien conocido pues en México los casos de feminicidio, ¿no? Todo lo que ocurre de maltrato a la mujer, ¿no? Yo creo que hay, no sé si tiene relación o no lo de el caso de Juárez, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también chicas que desaparecían, incluso cuerpos que jamás se encontraron, pero hablaban pues de no sé si uno o varios organizaciones pues que mataban a las mujeres. La preocupación de diversas organizaciones activistas en materia de derechos humanos en México son dos, básicamente. Por un lado, el aumento de casos de feminicidio, es decir, de asesinatos de mujeres a partir de o por razones sexistas, digamos, ¿no? Y este aumento de casos no solamente se da en términos absolutos, sino que la otra preocupación es la reducida cantidad de casos investigados, es decir, del total de muertes o asesinatos o feminicidios es muy reducido el caso de investigados por las autoridades públicas. Claro. Y en segundo lugar, que estamos viendo cómo el feminicidio, que antes, como tú bien señalas, era característico de ciudades como Ciudad Juárez, claro, en el estado de Chihuahua, ¿no? Es una ciudad fronteriza con Estados Unidos donde hay mucha actividad comercial, donde hay maquiladoras, y donde también hay mucha actividad de grupos irregulares, tanto de personas como de narcotráfico. Claro. Y ahí era el centro del feminicidio, todos. Ahora no, ahora estamos viendo cómo el feminicidio se expandió por México y muchos otros estados superan al estado de Chihuahua en número de feminicidios. Entonces, esto ha crecido, hay poca investigación y además se expandió por todo el país. ¿Y por qué es importante, creo que esta campaña? Porque se enlaza con la crítica que la comunidad internacional le hace a México en torno a otros problemas, como por ejemplo en torno a desapariciones forzadas, que ya ha sido criticado a nivel de las Naciones Unidas. El gobierno de México ha sido criticado por su inacción frente a este accionar. Así que ahora pues también pondríamos en la balanza los feminicidios como una muestra más de que de la violencia que vive, la violencia y el gobierno y la incapacidad del gobierno para hacer frente a este problema. Muy bien, ahora vamos a hablar de Chile. El volcán Calbuco erupcionó por tercera vez y ha generado, obviamente, alerta en Chile. El volcán Calbuco registró su tercera erupción en 8 días desde este mediodía y la alerta roja vuelve a regir sobre el sur de Chile. Tal como se proyectó, ha llegado el tercer pulso eruptivo en el volcán Calbuco, alerta roja, indicó el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, conocido como Serna Geomín, en su cuenta de Twitter, una semana después de haber registrado 2 sorpresivas y potentes erupciones. Pasado el mediodía, el cráter de Calbuco expulsaba una enorme columna de humo y ceniza que se dirigía hacia el sureste, provocando una nueva evacuación de las personas dentro de la zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor del volcán. Más de 6.000 personas habían sido evacuadas a localidades como Puerto Montt y Puerto Varas tras las primeras erupciones. Dentro de la zona de exclusión se realizaban las tareas de limpieza y reconstrucción en las localidades circundantes del Calbuco, principalmente Ensenada, una pequeña localidad de unos 1.500 habitantes que fue la más afectada. En las 2 primeras erupciones, el Calbuco lanzó unos 210 millones de metros cúbicos de cenizas. Cabe precisar que el 22 de abril, después del 18, el Calbuco entró en erupción por primera vez en 43 años. Bien, y en Colombia la imagen del presidente Juan Manuel Santos se ha derrumbado. El apoyo a su gestión bajó de 43 a 29% según la firma Gallup. Notable caída. El nivel de aprobación del presidente colombiano Juan Manuel Santos se ha desplomado en los últimos 2 meses en 14 puntos, ubicándose en el mes de abril en 29%. Así lo revelaron los resultados de la agencia consultora estadounidense Gallup en un sondeo reciente realizado en Colombia. De acuerdo con la encuesta, la caída en la popularidad del mandatario se debe a los recientes bombardeos del ejército colombiano contra los campamentos de las FARC, sumado al ataque de esta guerrilla que acabó con la vida de 11 soldados en el departamento del Cauca, un atentado que puso en riesgo el proceso de paz llevado en Cuba.
Y es que este proceso se ha convertido en un tema sensible para la población. Un 56% de los consultados ha respondido que no creen en lograr un acuerdo de paz con las FARC, mientras que solo 40% expresaban su desconfianza ante esa posibilidad, considerando derrotar a la guerrilla militarmente. Asimismo, el 82% no está de acuerdo con que los miembros de las FARC participen en política sin tener que pagar condena en la cárcel. Muy diferente sucedió con el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, en oposición al gobierno y jefe del movimiento Centro Democrático, quien pasó de tener un nivel de aprobación de 47% en febrero de 2015 a un 59% en este mes de abril. El sondeo de Gallup tiene un margen de error de entre 3 y 5% y fue realizado por teléfono a 1.200 personas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga entre el 21 y 27 de abril. Muy bien, vamos a hablar pues de la popularidad de Juan Manuel Santos, esa caída, ¿no? De 43 a 29, es significativa, sí, ¿no? Tiene que estar vinculado definitivamente con el ataque en el departamento del Cauca, pues a los militares por parte de un régimen de la FARC, ¿no? Y es que si bien la población colombiana todavía apoya el proceso de paz, eso no niega que en la misma encuesta la misma población colombiana sea pues todavía muy incrédula, todavía no confíe en los resultados del acuerdo. Es que es muy alto el porcentaje, por ejemplo, de personas que creen que no se va a lograr un acuerdo y que se va a repetir escenarios anteriores como el del Caguán a finales de los 90 durante el gobierno de Pastrana. Hay otro porcentaje muy alto de que no quiere, por ejemplo, que la FARC tengan derechos políticos, no quieren más bien que sufran pena de cárcel. O sea, entonces, que es la recta más difícil que va a tener. O sea, en la población, si bien quieren el acuerdo de paz, situaciones como la que hemos visto en el Cauca, pues reafirman todos esos elementos que hacen que la población tenga mucha desconfianza frente a los resultados del proceso. Y creo que en esas aguas turbias se mueve Santos, entre pues seguir un proceso difícil y que lo puede llevar pues a ser recordado con el presidente que terminó con un conflicto de más de 5 décadas, o más bien utilizar el mecanismo de Uribe, muy efectivo, militar, pero que no ha resuelto el conflicto en 5 décadas. Así que yo creo que él tiene una misión. Ahora, lo curioso en este informe es la popularidad de Uribe. ¿Por qué? Porque en estos últimos 3-4 años se ha demostrado la parapolítica. Muchos congresistas cercanos a Uribe vinculados a paramilitares. Se ha demostrado el caso de lo que los colombianos llaman las chuzadas, que es interceptaciones telefónicas. Es más, se ha condenado hace pocos días a su jefa de inteligencia a 14 años de prisión por O sea, nos acordamos los falsos positivos de esta muerte de jóvenes para levantar el número de cifras, básicamente, de enfrentamiento a la FARC. Y uno se pregunta, y a pesar de todo eso, Uribe tiene más del 50% de aprobación. Son cosas que suelen pasar en nuestro continente, creo. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con información de Medio Oriente. Según el secretario de Estado norteamericano, la situación en Siria es catastrófica. Volvemos.